¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles en una nueva edición de las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate.cl, un periodismo independiente que ya nos vamos acercando muy rápidamente a una década al servicio justamente de la objetividad, el análisis, la interpretación y poder entregarles justamente perspectivas o visiones distintas desde el punto de vista de tendencia, el punto de vista económico, el punto de vista de la contingencia nacional y también internacional, pero a través de este programa, las cartas sobre la mesa, puede entregarle visiones mucho más decantadas para que usted tenga elementos para que pueda conversar, informarse y también pueda compartir con su círculo de amistades, familia, cada fin de semana. Usted recuerde que estos programas normalmente los grabamos los días jueves, por lo tanto usted va a tener mucho más información. Y a usted que está ya sea en Antofagasta o por cualquiera ciudad hasta llegar a Los Ríos, le agradecemos a Mundo TV, Cable Mundo, que nos permite llegar con nuestra señal a su hogar y poder estar justamente acompañándole semana a semana. Lo propio para toda otra plataforma de TV Cable, ¿vale?, que emiten nuestra señal, como el caso de Telecauquén, en Ñublevisión, y por supuesto a Radio Nunguén en Concepción, que a quienes siempre le mandamos un cordial saludo desde los estudios centrales de Infogate. Sonó bien eso, ¿no es cierto? Entonces, pero para que usted también tenga claridad, es importante muchas veces pensar en que cuando hay esta situación de incertidumbre a nivel global y de complejidad a nivel global, bueno, de hecho, el lunes pasado fue el lunes negro de la economía, cayó la bolsa, cayó todo, y uno colocaba canales tanto en Chile, pero particularmente, vamos, en los canales financieros en el extranjero, y todos llegaban a la misma conclusión. Lo mejor para poder defenderse ya no era el Bitcoin, porque el Bitcoin también cayó. No, era el oro. El oro era lo que finalmente, cuando les preguntaban a los economistas, ¿dónde se puede refugiar uno para no perder la inversión? El oro. Bueno, nosotros somos un país pequeño, no tenemos muchos recursos, pero si usted quiere hacer una inversión, puede tener una capacidad de ahorro, compre lingotes. Sí, lingotes. Lingotes de oro pequeños, de 1 onza, que no pagan impuestos, y usted va a tener asegurado de que esa plata invertida de esa manera no se va, no va a perder el valor, no se va a desvalorizar y usted va a poder estar tranquilo. Pequeños lingotes, hay distintos tamaños, distintos pesos, por supuesto, ¿no? Pero voy a empezar con uno de 1 onza, algo pequeñito. ¿Y dónde lo encuentra eso? En Aurus. En Aurus Joyería, que no solamente tiene todo lo propio de una joyería, sino que particularmente nosotros recomendamos estos lingotes de oro. Aurus está desde Arica a Valdivia, está, digamos, en internet también, y ya es una joyería consolidada en nuestro país con varios años en el mercado. Así que yo le recomiendo, sinceramente, véalo, lingotes de oro es muy bueno. Tenemos ya un amigo en la casa con el cual hacemos muy buena pareja en términos de poder ir contrastando visiones donde cada uno de nosotros las tiene, pero que ayudan a que usted que está mirándonos pueda tener más elementos para poder conversar, analizar y a lo mejor agregar información que nosotros no tenemos, pero que nos permite decir algo que es básico. Lo que pasa en el mundo le afecta a todos los países y particularmente a Chile, porque Chile es uno de los países más dependientes a nivel global por la cantidad de tratados libres de comercio, por toda la apertura comercial que ha tenido durante décadas. Bueno, saludamos entonces a Rubén Segura, analista estratégico, ya lo voy a decir, porque tiene una larga trayectoria en el Ejército, general de división, fue director de CECIM, ha sido observador de Naciones Unidas en diferentes conflictos a través de su carrera, y que hoy día, ya en situación de retiro, se ha dedicado a todos los temas de inteligencia estratégica, a todos los temas de análisis, y por eso hoy día le damos nuevamente la bienvenida. Rubén, un agrado saludarte como siempre. Gracias, Guillermo, por la invitación y bueno, un saludo nuevamente a los teleoyentes que se interesan en estos temas. Sí, mira, mirando todo lo que pasa a nivel global, hay un concepto que se ha instalado que inicialmente lo empezó a usar Manuel Castells, un sociólogo digamos que está trabajando en España, ¿no?, en la Universidad de Barcelona, anteriormente en la Universidad de Estados Unidos, y que es la permacrisis, entendiendo por ello, ¿no?, un concepto que incluso está en el diccionario de Dixon y está, yo diría, ya instalado en todos los que hacemos análisis. El concepto de permacrisis que tiene que ver con el hecho de que pasan tantas cosas en forma simultánea que una crisis se va montando sobre la otra y que cada una de ellas tiene impactos distintos en lo económico, lo político, lo estratégico, lo geopolítico, lo geoeconómico, etcétera.
¿ah? Y pareciera ser que el escenario que hoy día tenemos hoy día, la fotografía que podemos sacar hoy día a nivel global, es que estamos en eso, no solamente por los conflictos, sino que o sea, el día lunes pasado nos enteramos que la bolsa, o sea, las bolsas a nivel global tuvieron una caída, pero no, abismante, se llegó a llamar el lunes negro. Entonces, lo económico, lo tecnológico, todo eso está asociado a los conflictos que están acá. ¿Ah? Y cuando hablamos de permacrisis, por lo menos en mi percepción, coloca en jaque a todos los procesos de toma de decisión de los países. Porque, digamos, ¿cuál es la prioridad, por ejemplo, para Inglaterra hoy día? El Reino Unido, que está con protestas internas por el tema migratorio a raíz del asesinato de 3 niños, a las noticias falsas que llevan a una revuelta que finalmente se ha ido extendiendo por todo Reino Unido y que coloca al recién inaugurado gobierno laborista, que es un gobierno digamos, de izquierda desde el punto de vista inglés, en un problema, y en un problema me atrevería a decir. Y que eso se suma a lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Rusia, y lo que pasa en África y en varias otras partes del Medio Oriente, para qué decir. Entonces, yo tiendo a pensar, y acá te dejo la palabra, que los países que hoy día navegan mejor en esta permacrisis o múltiples crisis simultáneas son los países que tienen objetivos más claros a largo plazo. Los países que no tienen objetivos claros a largo plazo, finalmente que han enredado la coyuntura, reaccionando a todas estas crisis que pasan a nivel global. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, comparto absolutamente contigo esto porque este es un problema digamos, se debe abordar con un análisis de sistema, o sea, con el SOSA, que se llama System of System Approach, que es la forma comprensiva de poder ver algo tan complejo como algo tan grande de lo que está pasando en un planeta completo y en tantos niveles, con tantos actores. Pero hay algunas cosas que van ayudando al análisis. Si hiciéramos una trilla y separáramos un poquito la paja del trigo, hay factores que van cooperando. O sea, siempre los países que son las potencias, los hegemones, son los que van marcando un poco la agenda de lo que va pasando en el mundo. Y eso va arrastrando a países más pequeños que no tienen la capacidad de influir en esta agenda y que además están influidos por los efectos de estas decisiones. Por ejemplo, cualquier conflicto en Medio Oriente, a todos los países que somos dependientes de los hidrocarburos, nos puede afectar, ya que se vulneran, ¿no es cierto?, la ruta de tránsito de petróleo, de gas, etcétera. Todos los países que dependemos en cierto modo del comercio de Asia, nos afectamos si es que hay situaciones que afecten todo lo que es el mar de la China, el sector donde está Taiwán, para qué decir el estrecho de Malaca. Son situaciones que afectan porque por ahí transitan, ¿no es cierto?, principalmente el tránsito marítimo. Situaciones ya más cercanas, hemisféricas, claro, bueno, las elecciones en Estados Unidos no solamente nos afectan a nosotros en el hemisferio, afectan al mundo, todo el mundo está expectante qué va a pasar con ello. Y a eso, claro, países que tienen una mirada un poco más profunda, un poco más estratégica y que tienen objetivos que pueden ser a largo plazo o también pueden ser objetivos mirados de otro punto de vista, que son objetivos permanentes, o sea, no están en el futuro, están ahora. Y hay toda una política pública que está en función de ese objetivo del ahora, un objetivo del mañana y un objetivo del pasado mañana. Obviamente que esos países son más ordenados porque tienen metodologías prospectivas que les permiten ir a través de los diferentes tipos de estudios de futuro, ya que la prospectiva es un tipo de futuro, la inteligencia estratégica es otro, la proyectiva es otro, y así muchos tipos de estudios más, permiten ir nunca adivinando el futuro, pero sí disipando esta neblina que permite identificar aquellos elementos claves que en el análisis posterior, cuando se depuran, se llaman elementos portadores de futuro, que son aquellos que pueden cambiar el juego. Los game changers, ¿no es cierto?, que son los que pueden cambiar drásticamente la situación, la tendencia, etcétera. Pero actualmente, estas últimas 2 semanas, han pasado situaciones, sobre todo en esta semana, que han sido pero tremendamente relevantes y que nos tienen en vilo en diferentes situaciones. Eh, ¿Cuál va a ser la respuesta que Irak va a dar a Israel por el ataque que hizo tanto en Siria, en Líbano y en Irán?
cuál va a ser la respuesta que va a tomar ahora Rusia respecto de la última incursión que aún está en ejecución, no ha terminado, de Ucrania en el sector de Kursk. ¿Cuál va a ser la situación que tenemos acá en Latinoamérica con las elecciones en Venezuela y cómo Latinoamérica ha enfrentado este problema desde el nivel de sus organizaciones como la OEA hasta la particularidad de cada país? La economía, como tú la nombraste, ¿no es cierto? Las bolsas de Tokio, de Nueva York, se fueron al piso el día lunes. Lo que está pasando en África, que en África ya nos habíamos olvidado de que existía ese continente, pero bastó que los Tuareg, ¿no es cierto?, asaltaran una columna de Mali, reforzada con tropas rusas del grupo Wagner, y esto escaló inmediatamente a nivel mundial y ahora estamos todos fijándonos en qué está pasando en África. Ujú. Sí, evidentemente, como dices tú, esta crisis permanente afecta y yo creo que concuerdo contigo que los países que tienen una estructura más sólida y que efectúan los estudios de futuro y tienen objetivos claros, tienen una mejor forma de sortear esto, porque la ola nos va a llegar igual. Aquí no fue el terremoto, pero la ola del tsunami va a llegar igual y nos va a golpear en lo económico, principalmente va a ser en lo económico. Efectivamente, de hecho, digamos, para el día lunes ya se empezó a hablar, ya sea con razón o no, ni tú ni yo somos economistas, pero sí sabemos lo que es una recesión. Ya se empezó a hablar de el fantasma de la recesión en Estados Unidos, que probablemente está mucho asociado a desinformación, pero también a datos duros respecto a que la economía estadounidense no está en su mejor minuto con el nivel de deuda que tiene. Por lo menos ese es el dato más duro que conocemos. Pero desde allí también empiezan a verse con claridad de que hay un Estados Unidos que en definitiva no logra mover la aguja en forma importante ni en Medio Oriente, ni en Ucrania, con respecto a Rusia, ni tampoco en América Latina, y tampoco en África, porque recordemos que las tropas, o sea, perdón, la base que tenía Estados Unidos, digamos, en Níger, finalmente fue expulsada, digamos, echada de Níger. Los franceses fueron más pillos, se fueron un poco antes, ya digamos, de mutuo propio, pero la verdad es que estamos frente, no sé si llamarlo a un conflicto civilizacional, como lo decía Huntington ya el año 96 con el choque de las civilizaciones, ¿ah? Pero el reacomodo de las potencias deja a todos los países menores, yo diría, en una suerte de limbo, de incertidumbre, porque en el fondo, claro, Chile, por ejemplo, dependemos cada vez más de China, ¿ah? Pero China no quiere el poder hegemónico de Estados Unidos, ni Estados Unidos quiere que China tenga un liderazgo sobre Estados Unidos. ¿Ah? A eso se suma que Rusia está de acuerdo con China, India también está de acuerdo con China, pero está de acuerdo en mantener relaciones con Estados Unidos lo más cercana posible. ¿Para qué hablar, digamos, de una Turquía que cada vez nos sorprende más? No sé si nos sorprende, pero cada vez más digamos, está en todas las canchas. O sea, juega béisbol, juega básquetbol, juega baby fútbol, incluso fútbol. Entonces, yo diría que hay acá un tema, antes de que entremos a las cosas puntuales, pero yo creo que es importante entender de que estamos en una etapa, yo no sé si llamarle transición o no, pero claramente es una etapa de reposicionamiento de los poderes mundiales, o los hegemones como tú señalas. Es decir, y eso pareciera ser que no lo entendemos bien, porque de eso va a depender, yo diría, digamos, si los conflictos escalan o no, y al menos en Irán, digamos, en Medio Oriente, todo pareciera ser de que la respuesta de Irán debería ser muy potente, pero a su vez nadie quiere una tercera guerra mundial. Es decir, digamos, entonces hay ahí una suerte de navegación. Yo leía, tú sabes más de eso que yo en términos militares, esto no es disuasión, como yo diría, no sé cómo se llamará, pero claramente es un juego de ajedrez que va mucho más allá de disuasión. Sí, mira, primero ordenando un poco la idea. ¿Ya? Debemos recordar de que el actual sistema de gobernanza global es un sistema que fue creado durante la última etapa de la Segunda Guerra Mundial, ideado, y se pone en ejecución al término de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se crea el sistema actual. El sistema actual, ¿no es cierto?, en función de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico Social, el Consejo Fiduciario, etcétera. O sea, todo, la Asamblea General, todos los componentes del sistema internacional, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional,
la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho después surge, ¿no es cierto?, el Tribunal Penal Internacional. La Corte Internacional de Justicia es parte del sistema de Naciones Unidas, que es distinto. La Corte ve países, el Tribunal ve personas, individualidades. Entonces, el sistema internacional actual, las reglas del juego, el cómo quedó ordenado el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, quedó estructurado en función a que los mandatos vinculantes que iban a estar establecidos, que están establecidos en la Carta de las Naciones Unidas vigente actual, pasan por el Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad tiene 15 miembros. Pero hay que recordar que de los 15 miembros, 5 son permanentes y que tienen derecho a voz, derecho a voto y derecho a veto. O sea, tienen 3 derechos. Y esos países que son los países permanentes son los países que vencieron la Segunda Guerra Mundial. O sea, está Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China, recordemos que estaba por el lado de los aliados, y Rusia. Y después, los otros, para completar los 15, los otros 10 solamente tienen derecho a voz y voto, no a derecho a veto, y son los miembros temporales, y ellos solamente pueden estar 2 años. Y así, por ejemplo, Chile ha estado en 5 oportunidades como miembro temporal, por lo tanto, 5 por 2, 10. Nosotros en más de 70 años hemos estado solamente 10 años como miembros temporales del Consejo. Ese sistema que fue diseñado para que no volvieran a ocurrir estas grandes guerras, para que el mundo estuviese en un poco más de orden, la Declaración de los Derechos Humanos y todo lo que conocemos, funcionó de una u otra forma equilibrada durante la Guerra Fría porque existía, ¿no es cierto?, este balance de el bloque del Pacto de Varsovia y el bloque de la OTAN, liderados cada uno, ¿no es cierto?, tanto por la Unión Soviética en la época como Estados Unidos. El tema está que cuando cae el Pacto de Varsovia se mantiene la OTAN. Y ahí ya viene un primer desequilibrio del sistema. Ahí empieza la bisagra a mover esto. Y lo segundo es que actualmente pasamos por un periodo, ¿no es cierto?, unipolar a multipolar, y ahora actualmente que nosotros pudiéramos decir Estados Unidos podría retomar, nos encontramos con un Estados Unidos débil. Nos encontramos con un Estados Unidos que no ha podido mover la aguja en diferentes sectores. Incluso podríamos decir que es un Estados Unidos en retirada. O sea, quiere estar, quiere influir, quiere presionar. Todavía es la potencia económica, todavía es la potencia militar y obviamente por ambas es la potencia política del mundo. Pero no es la misma del año 45, del año 62, del año 75 ni del año 90. No es la del año 2001, estoy hablando de fechas clave de eventos que fueron ocurriendo, ¿no es cierto? Ni la del año 2011, sino que es la de la salida abrupta de Afganistán en una huida casi tipo Vietnam. Es un Estados Unidos que internamente está debilitado porque hemos visto la situación del presidente en ejercicio, del expresidente que quiere disputar, ¿no es cierto?, lo que pasó, que es de público conocimiento, el atentado a un expresidente. Hay una situación interna en Estados Unidos que es importante. Su crecimiento ha sido bajísimo. Por otro lado, China también, ¿eh? De China se habla poco, pero el PIB ahora creció un 4,7, que era una expectativa muy baja para lo que estábamos acostumbrados con China. Por lo tanto, los chinos también están preocupados ahora de qué está pasando con ellos. Entonces, en esta situación, nos encontramos en cosas que está cambiando el orden internacional. El sistema internacional está cambiando. Y hay algunas pistas. Por ejemplo, tenemos uno de los P5, o sea, de estos 5 poderes que son parte del Consejo de Seguridad, que está involucrado en una guerra directa, Rusia. Tenemos a Estados Unidos, por otra parte, que no se quiere involucrar directamente, pero está haciendo todo lo posible para desgastar a Rusia a través de esta guerra en Ucrania y de mantener el control en Europa. Y, y ya cuando vemos eso, esta cosa se está desordenando. Y por otro lado, tenemos países que antiguamente no tenían el potencial, pero ahora China sí, China en sí es un bloque. Ya el grupo Shanghái, los BRICS, son un bloque importante. Y lo que está pasando en África, que tú algo nombraste, bueno, eso que pasa en Níger es porque hay un golpe de Estado. El presidente es un capitán en este minuto. Es un capitán que anda todo el día armado con su boina roja, muy atlético. Y lo que existía antes ahí
que estaban las naciones del G5, que se llamaba los G5, que era ¿no? la línea del Sahel, donde están los países de Mauritania, Mali, Níger, etcétera. Bueno, Mali ahora está sumido en una tremenda guerra. Así es. Y en toda esa zona es precisamente donde están actuando ahora los que se quieren liberar, digamos, y quieren derrocar al gobierno de Mali, que son los Tuareg, y el gobierno está siendo apoyado por algunos países, dentro de ellos Rusia a través del grupo Wagner, y ahí es donde surge esto a la luz. Entonces, eh, dándote el pase, está cambiando el orden mundial, no sabemos qué rumbo está tomando, pero el sistema internacional está cambiando, está mutando, y está mutando más rápido de lo que los primeros análisis lo pensaban. Se pensaba que esto iba a ser en un horizonte eventualmente al 2045, 2060, y mira, estamos en el 2024 y ya estamos viendo efectos muy claros, por lo tanto esto se está acelerando demasiado. No es bueno, porque todos estos cambios rápidos, más rápido de lo que la humanidad puede soportar, generan guerras, generan crisis económicas, pero ahora tenemos armas que antes no teníamos. Ujú. Y ahora muchos tienen armas que antes no tenían. Entonces, el nivel de peligrosidad es mucho mayor que cuando se enojaban los persas con los macedonios. No, ahora podríamos cooperar a la extinción masiva, ¿ah? Porque el riesgo es mucho mayor. Esa es, digamos, una aproximación a que sí, está cambiando el sistema internacional. Efectivamente, yo creo que hay un proceso, no sé si evolutivo, hay quienes sostienen que el sistema internacional está involucionando, está volviendo a etapas, digamos, preteridas al siglo XVIII y los siglos XVII incluso, ¿no? Y otros que sostienen que es parte de una evolución, una evolución que engloba, digamos, a la globalización, como algunos llaman hiperglobalización del 2010 en adelante, a otros, digamos, pues, tienen varios nombres, pero donde están convergiendo, yo diría, las principales variables. No deja de ser también importante pensar de que los países que hoy día están desafiando este orden mundial que tú bien explicabas, surge después de la Segunda Guerra Mundial, o se instala después de la Segunda Guerra Mundial, y son países que no son democracias. El caso de China, el caso de Rusia, el caso de India, yo diría, posee una formalidad democrática, qué sé yo, pero tiene otras lógicas internas. ¿Ah? Otros actores menores, qué sé yo, los intermedios, que como el caso de Irán, tampoco es democracia. El caso de Turquía ha ido eh, transitando hacia una autocracia cada vez más evidente, ¿ya? Eh, los nacionalismos en Europa dan cuenta también de una entrada a una senda autoritaria o a una disminución de la democracia, como queramos verlo como de esa manera. ¿Ah? Y todo pareciera indicar de que estos conflictos que hoy día tenemos, en Ucrania, en Medio Oriente, con los Gaza incluidos, lo de África, va dando cuenta de que es lo que ya conocíamos, es una suerte de confrontación permanente entre las potencias más que entre la realidad de los países, que finalmente es parte de un escenario, de un teatro de guerra, diría yo, robándote conceptos que tú manejas mejor que yo, ¿ya? Que es un teatro de conflicto, pero que a nivel político está haciendo eso. Digamos, con esa película que me gustaría que complementaras, bueno, bajemos un poco a los conflictos concretos en los cuales estamos. Bueno, lo que tú dices, lo dijo ya en la década del 90, Sir Rupert Smith, ¿Ya? un general retirado del ejército británico, que él escribió un libro muy interesante que es la utilidad de la fuerza. Y él planteó una tesis, digamos, que él decía que ya no, la guerra no existe más, sino que el conflicto y la confrontación son lo permanente, y además el conflicto y la confrontación va a ser en medio de la población. Él creó el concepto de war among the people, ¿no es cierto?, que era la guerra en medio de la población. Y bueno, es lo que vemos que está pasando ahora. Efectivamente, es lo que él decía, y nos enfrentamos, digamos, a este paradigma que para poder entender, creo que Rupert Smith nos sirve mucho y nos entrega elementos interesantes para poder hacer un buen análisis. Bajando ahora a lo que está pasando realmente, bueno, en este minuto que nosotros estamos hablando,
podría ser de que ya Irán esté preparando, ¿no es cierto?, su acción de venganza y represalia, ¿no es cierto?, por la muerte del líder palestino en su propio territorio. Hay que entender que en la lógica de los países orientales, principalmente persas y árabes y turcos, eh, está la tradición ancestral que cuando tú eres huésped, el que te hospeda a ti es responsable de tu seguridad, de tu alimentación, de tu bienestar, de tu cuidado, etcétera. Entonces, cuando tú tienes un huésped y en tu casa, donde tú lo llevaste a la mejor habitación y le diste las mejores atenciones y le llega el mejor misil, bueno, eso, ¿no es cierto?, genera Claro. un tremendo problema diplomático, militar, desestabiliza, y Irán hizo, ¿no es cierto?, la bandera roja, que la bandera roja, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, que se va a efectuar la represalia para vengar la sangre del mártir, porque para ellos pasa a ser un mártir este líder palestino. Salieron unos NOTAM, que son unos documentos que se ocupan en la legislación internacional aérea, donde Irán, ¿no es cierto?, está pidiendo autorización del uso del espacio aéreo tanto en Jordania como en Irak, y eso es una clara advertencia de que por ahí van a volar misiles de crucero, drones Shahed, misiles, ¿no es cierto?, balísticos, y quizás que otro tipo de cosas pudiera salir ahora en esta etapa. Jordania no creo que coopere mucho porque en la etapa anterior fue parte del sistema de defensa y derribó varios, y además ha advertido que cualquier objeto que viole su espacio aéreo en cualquier dirección, ellos lo van a interceptar y lo van a derribar. Entonces, estamos a la expectativa de cuál va a ser la respuesta de Irán. Yo creo que el problema más grande que tenemos en este minuto lo tenemos en Medio Oriente, porque Israel, eh, en una situación que nos sorprendió a todos, en vez de desescalar un poco el conflicto, eh, optó por llevarlo a un nivel superior, Mm. en forma casi simultánea, porque con una diferencia de horas, eh, atacó en Beirut, porque dicen en el sur del Líbano, no, pero es que atacó en Beirut, en la capital del Líbano. No es lo mismo decir el sur del Líbano que la capital del Líbano. Y en la capital del Líbano hizo, digamos, un ataque objetivo contra el segundo hombre de Nasrallah, el que viene después de Nasrallah, el que le lleva toda la planificación, su jefe de Estado Mayor, el que le lleva las operaciones militares y la estrategia contra Israel. Eso es mover el avispero, por decirlo de otra palabra. Ya vimos lo que hicieron en Irán. Y entre ayer y hoy día ha estado, ¿no es cierto?, efectuando ataques en territorio sirio. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Fíjate que los Houthis, desde el último ataque que hizo Israel, han estado mucho discurso, sale, ¿no es cierto?, ahí el encargado, el vocero, ¿no es cierto?, vestido con su boina y con un vocabulario bien fuerte, pero no han habido acción. Pero aquí algo va a pasar. La represalia que pueda tomar Israel respecto de eso va a depender del daño que le produzca. Si es capaz el Iron Dome y todo su sistema defensivo, más los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, que están muy comprometidos, y otros, puedan neutralizar este eventual ataque de represalia, podría ser que Israel quede hasta ahí. Pero de no producirse eso, se han filtrado por fuentes que no podemos decir confiables, porque a esta altura estamos en la guerra de la información y todos estos mensajes trascendidos, ¿no es cierto?, a veces son parte de una maniobra y uno mismo sin saberlo coopera a la maniobra. Pero uno de los trascendidos es que si se le ataca objetivos vitales como bases militares, centros poblados, centros tecnológicos, lugares de acopio de munición, lugares de creación de riqueza, etcétera, ellos van a atacar las centrales nucleares que tiene Irán, perdón. Eso ya, ya digamos, escapa. Entonces, ese trascendido va en la línea que tú hablabas de la disuasión. Por otro lado, tenemos lo que está pasando en Europa, donde Rusia, nosotros llevamos más de 2 años en esta guerra. Rusia pensaba que iba a hacer una blitzkrieg a la rusa, y iba a poder, ¿no es cierto?, hacer una operación en profundidad y rápidamente vencer a Ucrania, y se encontró con que otra cosa es con guitarra. Ujú. Y se dieron cuenta de que
si bien es cierto, tenían el potencial, tenían la masa, tenían la cantidad, tenían las armas, que las tienen todavía, pero algo falló. Entonces, el día de ayer se produjo una, y que está en ejecución en este minuto, se produjo una situación en que fuerzas rusas, fuerzas ucranianas, efectuaron una incursión, penetraron en territorio de la Federación Rusa, específicamente en la provincia de Kursk, ingresaron con una penetración de más de 15 kilómetros, con un frente aproximado de 10 kilómetros, prácticamente son 350 kilómetros cuadrados que están en este minuto en poder de Ucrania. Destruyeron las fuerzas rusas ahí que estaban acantonadas en esa zona, tomaron prisioneros y aún están en la zona. Y Rusia no pudo repeler, primero no pudo prevenir el ataque, no lo pudo repeler, lo que quiere decir que su sistema de inteligencia de alerta temprana falló. Segundo, no tenía los planes de contraataque. Es una situación impensable en países de esta envergadura, no estaban. Y la Fuerza Aérea no fue lo suficientemente efectiva para detener la penetración, porque eso fue una penetración, y de poder repeler la incursión. Ujú. Entonces nos habla de que ya este es un problema sistémico. Y hoy día Putin pide explicaciones, ¿no es cierto?, a Gerasimov, que es su jefe de Estado Mayor general de las Fuerzas Armadas, que es como el equivalente nuestro al jefe de Estado Mayor conjunto. Y mientras está pidiendo explicaciones, salen las noticias de que Ucrania fue exitosa en el hundimiento de un submarino, ¿ah? En el puerto de Sebastopol, ahí en la península de Crimea, en el territorio ocupado. Entonces, todavía no ha sido confirmado formalmente por Rusia. Rusia solamente ha confirmado la penetración en Kursk. Ujú. Pero si es efectivo de que fue hundido este submarino, o a lo menos dañado, demuestra, ¿no es cierto?, que la preparación rusa no era tal, que hay una falla en la conducción estratégica, hay una falla en la conducción estratégica en la política, la que se ve arriba y que intervienen las Fuerzas Armadas, y ahí principalmente está Gerasimov el responsable. Pero después viene lo que pasa en los teatros y lo que pasa en las áreas de combate, que ahí bajamos al nivel operacional, que es donde se hacen estas grandes maniobras y estas grandes estrategias, para después caer a los combates tácticos más bajos. Pero ahí se aprecian fallas. Entonces, algunos expertos piensan que estas fallas están dadas, ¿no es cierto?, por la mala conducción, por la falta de preparación, por la autoconfianza desmedida y también por una falla en un escalón muy importante que son la tropa, los suboficiales, los cabos, los sargentos, los oficiales subalternos, los subtenientes, tenientes, capitanes, que no tienen la formación de actuar en función de un propósito y de tener una autonomía y iniciativa, sino que eso se llama mando tipo misión, que viene de lo que inventaron los alemanes, que es el Auftragtaktik. No los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, ellos lo aplicaron, esto viene mucho más atrás de von Helmut el Viejo, viene del 1850 más o menos, donde se crea este concepto del propósito, etcétera. Estos no, pues estos son personas que si no se lo ordenan no lo hacen y tiene que haber alguien encima y el comisario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no tienen iniciativa. Entonces en un sector donde perfectamente podría haber un cabo a cargo de un área o un sargento, hay un comandante o un coronel o incluso en algunos lugares un general. Nos encontramos que Gerasimov, que era la mente brillante, no me quiero extender, pero esto creo que es importante explicarlo a usted el oyente. Gerasimov fue la mente brillante que creó el concepto, ¿no es cierto?, de la guerra en el área gris, bajo el umbral de la guerra, el concepto de la guerra híbrida a la forma rusa, como fue la primera invasión a Crimea, y pasó a ser un intelectual de la guerra y todo el mundo quería leer a Gerasimov, ir a entrevistarse con él, tomarse fotos con él, ser amigo de él en Facebook, por decir algo así jocoso. ¿Mm? Y, eh, y resulta que Gerasimov, cuando comienza la guerra, va al frente de batalla en el mes de mayo a hacer una revista a las tropas, y la inteligencia ucraniana lo detecta con alguna ayudita, ¿no es cierto?, de la inteligencia de la OTAN, por supuesto, hace un fuego de artillería y prácticamente pudo haber dado de baja a Gerasimov. Gerasimov tuvo que ser evacuado y quedó herido. Eso te demuestra a ti, Guillermo, que Rusia, por eso esta guerra ha durado 2 años y quizás más. Entonces estamos en una guerra de desgaste. La pregunta es por qué Ucrania no ha podido dar vuelta a esto y pasar de la defensiva estratégica que está ahora a una ofensiva estratégica.
Y pareciera que el problema no es la conducción, no es el nivel de planificación, sino que es la falta de personal y la falta de recursos. O sea, si tuviesen más masa humana y más recursos, que es lo que ha estado pidiendo Zelensky, quizás Rusia ya tendría que estar eh, sacándole, ¿no es cierto?, el nylon a los misiles nucleares tácticos. ¿M? Si es que esta cosa sigue así. Yo estoy pensando objetivamente cómo lo harían los rusos. No, no es que uno quiere que estas cosas pasen, pero es que ocurren. Mira en lo que estamos. Entonces, esta situación tanto en Israel, de Gaza, como esta situación en Europa, tienen totalmente desequilibrado el mundo. Y eso da paso para que algunos países quieran recuperar ciertos niveles de liderazgo y tratar de mover un poco la balanza en función de sus propios intereses y con la mirada, ¿no es cierto?, que están ayudando. Y ahí aparece Turquía, ahí aparece Arabia Saudita, ahí aparece China, que son países que en la realidad están, como dice el dicho español, están llevando, todo parcelero quiere llevar agua a su propio molino. Entonces ellos están llevando agua a su propio molino. ¿Ah? No es que estén tan preocupados de la paz mundial, menos regional. ¿Ah? Menos Turquía, que donde conflicto que puede se involucra y con un pasado de la masacre armenia, la situación con los kurdos, por lo tanto, no es, digamos, el Adali. Y lo que tú comentabas de que está pasando a una autocracia, claro, porque Erdogan actualmente está dejando la línea de Atatürk, que buscó siempre tener un Estado separado de la religión, un Estado laico y lo más occidentalizado posible, y lo está llevando todo lo contrario, lo está llevando al islamismo. Está recuperando ciertos símbolos y eso ha generado que Turquía es un amigo incómodo. Está en la OTAN, pero no en la Unión Europea. Entonces, un Exacto. amigo es ese amigo que tú tienes que invitar porque está obligado. ¿Ah? No es el primero que te sale en el corazón, o el que llega sin que tú lo invites porque siempre que llega es bienvenido. Turquía no está en esa posición. Bueno, Turquía yo creo que de alguna forma le ha ido pasando la factura a la Unión Europea porque Turquía ha pedido más de 3 veces su ingreso a la Unión Europea, ¿ah? Y la Unión Europea sencillamente no, o sea, le ha dicho que no, pero a su vez le ha colocado exigencias que para la economía turca era imposible. Es decir, de alguna forma le ha colocado todos los obstáculos posibles, ¿ah? Pero Turquía se ha mantenido fuera de la Unión Europea. Sí, bueno, Turquía no ha podido ingresar a la Unión Europea, pero son por temas, ¿no es cierto?, que son absolutamente geopolíticos, ¿ah? No es un tema de capacidad o de otras cosas, porque ingresar a Turquía a la Unión Europea es meter a la Unión Europea a más de 80 millones de musulmanes. ¿M? Entonces, eso obviamente cambia mucho el balance y además Turquía ha financiado, junto con Arabia Saudita, Qatar y otros países, las mezquitas que están en los países europeos y que actualmente se está produciendo un movimiento reaccionario, porque tú hablabas que habían ciclos y lo que hablaste al principio. Bueno, esta es la ley del péndulo. Cuando pasa mucho hacia acá, viene la contrarreacción y así sucesivamente. Y el ser humano va generando estos movimientos reaccionarios, que actualmente tenemos situaciones en Europa que no se veían, sobre todo ahora en Inglaterra, en que eh, se están generando grupos anti-inmigrantes, pero ya no de una declaración anti, no, están atacando a los inmigrantes. Están, y también inmigrantes que están tratando de defenderse. No voy a decir quién tiene la razón o quién no la tiene, solamente describiendo lo que está pasando. Esta situación genera que después las personas buscan refugio, si no en su país, en sus identidades. Entonces empieza, ¿no es cierto? Puede pasar un ejemplo de eso fue lo que pasó cuando se disuelve la Yugoslavia, la ex Yugoslavia, y generó la guerra, ¿no es cierto? La guerra de desintegración, donde estaban peleando una cosa que era un país único y que Tito logró unirlo, y terminaron peleando croatas con serbios unidos, porque uno era en cristiano ortodoxo y los otros eran, los croatas eran cristiano católico apostólico romano y los otros eran católico ortodoxo, unidos en contra de los bosnios porque eran de mayoría musulmana. O sea, terminó convirtiéndose en un conflicto de Medio Oriente a escala menor con una atrocidad tremenda. Son situaciones que ocurren en el mundo y que actualmente van a comenzar a seguir ocurriendo, van a seguir ocurriendo.
hay muchas cosas que están pasando en África y nosotros no estamos muy al pendiente de ello. Sí, bueno, yo creo que ahí África siempre ha sido un continente que, a pesar de los vínculos históricos que tiene con América Latina, en la práctica no está en nuestro radar ni cultural, digamos, ni informativo, ni tampoco político. Es decir, tenemos muy pocas, digamos, representaciones en África, a pesar que yo insisto que África es el mercado más adecuado para los productos que nosotros producimos, digamos, en términos de nivel de desarrollo y necesidad que tiene África. ¿Ah? Los clavos que nosotros hacemos les sirven. A mí, qué sé yo, como nada. Entonces, bueno, pero dejando eso fuera de lado, yo quisiera ir un poco a lo que está sucediendo en Venezuela y ahí déjame un poco hacer la orientación. Es decir, ¿cuál es el futuro de Venezuela según mi parecer, según el análisis que uno puede realizar con todo lo que está viendo? Es evidente de que la elección está siendo cuestionada, hay todo un debate en torno a si hay que reconocer como presidente electo a Edmundo González o no. Al final, yo diría, y aquí van pasando varias cosas. Eh, Primero, Maduro se ha transformado en un problema para la izquierda progresista en América Latina. Es decir, mientras Maduro ayudaba y era socio del Grupo de Puebla y otros grupos de izquierda progresista, ahora con lo que quedó en evidencia respecto a la incapacidad del gobierno, y lo voy a decir muy suavemente, de poder mostrar las actas para demostrar que efectivamente, digamos, Maduro ganó la elección frente a lo que muestra la oposición, que hizo un sistema de espejo donde tiene todas las actas y demuestra que ganó, digamos, González. Eh, la izquierda progresista de América Latina quedó frente a un tema donde lo más evidente ha sido Lula, que inicialmente, digamos, felicitó el proceso electoral venezolano, luego dijo que había que ver las actas, y ya está en la etapa en que dice que también hay que auditarla. Es decir, el- y ha ido avanzando en eso. ¿Por qué? Porque yo sé que el régimen de Maduro ha tenido una intervención obvia en los partidos de izquierda de varios países a nivel de financiamiento, ideas, estrategias, políticas, etcétera, tratando de desestabilizar justamente las democracias de América Latina en general y tratando de poder instalar, ¿no es cierto?, la visión que en el caso de Venezuela es antineoliberal, antiimperialista, anti-Estados Unidos, que yo diría que son los elementos esenciales. Cosa que comparte Rusia, que comparte Irán, ¿ah? Que comparte China también. Entonces, yo creo que ese es el primer contexto que yo vería ahí. Hoy día, para la izquierda, como le ha pasado al Partido Comunista Chileno, es decir, que aparece cuestionado porque apoya a Maduro, pero aparece cuestionado en términos democráticos, de su compromiso con la democracia. Aquellos que son anticomunistas me dirán, pero si eso es evidente, desde su nacimiento eso ha sido evidente. Está bien, pero en América Latina la historia se ha ido interpretando de otra manera. Pero hoy día ha quedado al desnudo, si podemos decirlo de esa manera, el hecho de que el Partido Comunista está apoyando dictaduras, no está apoyando democracias, y junto con ello apoya violaciones de derechos humanos. Pero ahora, dicho todo eso, en términos de lo que la izquierda hoy día acá en América Latina tiene que enfrentar, y donde el presidente Boris, dicho sea de paso, ha tenido una posición que yo creo que él, sin cambiar su ideología política, o su idea de transformación político-social que tiene, finalmente está defendiendo la democracia y ha colocado un punto de quiebre que hoy día el oficialismo en Chile lo tiene yo diría, en un gran problema. Y que ese debate va a seguir y probablemente va a ser parte de la campaña y de muchas opiniones de todo tipo de naturaleza, pero es una cuestión de fondo que al ciudadano común y corriente no le pasa desapercibido. Ahora, sin embargo, yo diría que la situación, el escenario futuro de Venezuela es que Maduro no se va a ir. ¿Ah? Y básicamente porque tiene el apoyo o sea, yo diría, no el apoyo, se siente respaldado por Rusia, por Irán y por China. ¿Ah? Pero no porque esos países tengan una mayor o menor sintonía ideológica con Maduro. Yo creo que es un tema menor, saber si ideológicamente lo están apoyando o no. Porque es evidente que Rusia y Irán y China en lo particular no están en la lógica de Guerra Fría, que podría ser un caso. Están ellos pensando en cómo se apoya un régimen, ¿ya?, que es un problema para Estados Unidos en una zona de influencia natural de Estados Unidos, que además tiene una influencia en otros países de América Central, como el caso de Nicaragua, o de América del Sur, como el caso de Bolivia, que es útil a su objetivo, pero además es el país que tiene petróleo, que además tiene recursos de petróleo tan relevantes o tan importantes
que si sumamos lo de Esequibo, que sé yo, en su conflicto que tiene Venezuela con Guyana, estamos en la reserva más importante a nivel global de petróleo y de un petróleo que siendo grueso tiene muchos usos. Es decir, en consecuencia, yo diría que acá y un poco retomando lo que decíamos al inicio, estos tres países que tienen objetivos a largo plazo, Irán nunca ha ocultado su objetivo a largo plazo. Recordemos que Irán está en toda esta situación inaugurando un nuevo presidente ha tomado el poder en Irán luego de que el otro murió en un helicóptero. ¿Ah? Pero Irán tiene objetivos a largo plazo bastante claros respecto a lo que es cautelar la influencia de Irán en Medio Oriente y en su lógica con Occidente representado por Estados Unidos y por Israel, o sea, como término concreto. Entonces, yo diría que un Maduro que ya empezó todo lo que es la etapa propia de la instalación de una dictadura en términos de persecución de los opositores, pues colocarlos presos, probablemente después exiliarlos si fuera el caso. En definitiva, la situación de Venezuela no se va a modificar mayormente. Además, o sea, preocupémonos porque como se declaró como enemigo a WhatsApp, entonces, digamos, ya con eso estamos en otro nivel de percepción en términos de riesgo y amenaza, pero en definitiva, yo tiendo a pensar, digamos, que Venezuela lamentablemente se va a mantener con Maduro y ya transformada en una Cuba del siglo XXI, digamos, en términos de ninguna libertad política y obviamente ninguna democracia. Bueno, tu diagnóstico es malo para el enfermo, ¿no es cierto? Eh, bueno, ordenémonos, yo lo ordenaría de la siguiente forma. En el caso de Venezuela, Venezuela, eh, y aquí hay una teoría que es la teoría de Gene Sharp que plantea, ¿no es cierto?, el golpe blanco y fue la metodología de 4 pasos y 5 pasos que ocupó mucho tiempo la CIA, ¿no es cierto?, para derrocar dictadura. Lo que pasó en Cúcuta y lo que trató de pasar ahora es mucho la vía, por decir, americana de hacer las cosas y voltear gobiernos y moverlos de esta forma. Para nadie es secreto que Venezuela es un régimen autoritario. Eso no obedece, está en el Ejecutivo el control de todas las cosas a través de la famosa Asamblea Constituyente, por lo tanto eso no es una democracia bajo ningún parámetro. Entonces, hablar de democracia en un país como Venezuela no aplica desde el punto de vista de la teoría. Segundo, si Maduro, eh, ¿qué incentivos tendría Maduro para entregar el poder? En un acto limpio donde ya él, supongamos que él perdió, cambiemos los números al revés, multipliquemos por uno, por -1 y hagamos que Maduro sacó 40 y tanto, 44% y que Mundo González sacó 51. Juguemos con esos números. Yes. ¿Qué incentivo tendría Maduro para entregar el poder? Ya listo, entregó el poder, acto democrático, y a partir de ese momento, ¿qué? Se le viene encima todos los procesos judiciales por los presos políticos, por la cárcel, ¿no es cierto?, ilegal que tiene, que era un centro comercial y lo transformó en una cárcel, por los muertos, por los desaparecidos, etcétera, etcétera. A él, además, tiene órdenes de captura internacional. Si tú te vas a la página del FBI para la captura de Maduro, Diosdado Cabello y una serie de su staff, son 15 millones de dólares por cabeza. ¿Mm? Entonces, no son personas que dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a salir de la política, ahora me voy a dar un tour de 40 días con mi señora y después voy a ver lo que hago, porque el día 1 ya estás preso. Entonces, ¿cuál es el incentivo para un dictador de este tamaño de entregar el poder? Entonces, la aproximación al problema, en mi opinión, es el erróneo. Esto requiere una solución negociada. Se debió haber negociado primero con el gobierno de Maduro ocupando el apoyo de terceros. Por ejemplo, por un lado Noruega, un país que sea inocuo, que no tenga ningún interés con ninguna de las partes. Por otro lado, seguramente iba a estar Cuba o México representando los intereses de Venezuela en negociaciones secretas, en las cuales, ¿no es cierto?, dar un grado de amnistía, dar un grado de inmunidad, ofrecerle un puesto, por decir, ya usted va a quedar en un puesto de senador vitalicio, va a ser parte de la Asamblea y va a poder tener una cobertura por tantos años, o se le permitirá a usted y a todo su staff de 100, 200, 300 personas que puedan salir del país a los destinos que ustedes lo estimen. Debió haber habido una negociación, lo que te da un incentivo
para reconocer una derrota electoral. Pero no habiendo ningún incentivo, ¿por qué Maduro tendría que entregar el poder y someterse a todo lo que viene? No hay ningún incentivo. Por lo tanto, yo concuerdo contigo que no cambiando eso, no hay ninguno. Entonces, por eso es que México, eh, Colombia y Brasil, gobiernos de izquierda, han estado tratando de negociar, ¿no es cierto? Por un lado, con Venezuela, para que Venezuela transparente las actas y buscar una salida política al problema que ya lleva varios muertos. Este es un problema que está costando vida humana y donde hay una situación incómoda donde eh, al día de hoy no se han publicado las actas, o sea, ya eso perdió toda credibilidad, no merece, digamos, más análisis. En consecuencia, mi opinión es que mientras no haya una negociación política profunda que otorgue garantía y buscando cautelar el bien superior, que es el beneficio de todos los venezolanos, y tratar de hacer una transición pacífica, mientras no haya una salida negociada que otorgue ciertas garantías a Maduro y su staff, no va a haber salida, de no haber alguna una azonada o algo muy violento, que ojalá no ocurra, porque todo eso va a generar muerte. Sí, podría ser una Cuba 2 perfectamente, ¿Sí? No, perfectamente. y además, don Rubén, yo diría que para los efectos de interés de las potencias, el tema de Venezuela, frente a lo que es Medio Oriente, frente a lo que es Gaza, frente a lo que es Ucrania, claramente está en un lugar bastante abajo en la lista de prioridades de las potencias, porque finalmente, digamos, Venezuela no pone en riesgo ninguno de los intereses vitales de las potencias, digamos, en términos concretos, salvo el acceso al petróleo, pero eso también puede ser relativo en términos de importancia geopolítica, si lo colocamos frente al lado de lo que es Rusia o lo que es al lado de Medio Oriente, en términos con todo lo que tienen para poder mantener el abastecimiento a nivel mundial. Entonces, yo diría que no hay mucho incentivo tampoco para las potencias para poder cooperar a que esa negociación se produzca. Y lamentablemente, eh, claro, las prioridades son las que hablamos un poco al inicio de esta conversación, pero lamentablemente como no tenemos ninguna potencia en Latinoamérica, estamos hablando de un hegemón, no tenemos, digamos, una potencia del calibre mundial, no es de interés de nadie, pero a nosotros en lo regional sí nos afecta, porque desestabiliza la región, genera, ¿no es cierto?, corrientes migratorias, genera facilidad, ¿no es cierto?, para la creación de bandas criminales, para el crimen organizado, genera situaciones y tensiones con los gobiernos. O sea, piensa tú que expulsó a los embajadores de varios países, entre ellos Chile. Ujú, Entonces, a nivel regional, sí para nosotros en Latinoamérica esto es un tremendo problema, es un tremendo problema. Toda vez que en Chile hay más de 700.000 venezolanos, suponemos, porque vaya a saber tú si realmente son mucho más que eso, pero, y eso se multiplica en otros países. Entonces, como para el mundo, yo concuerdo contigo, Estados Unidos no es su primera prioridad, no es la primera prioridad de Francia, no es la primera prioridad. Rusia en este minuto tiene otros problemas, tiene que recuperar Kursk, ujú, ¿verdad? Entonces, no es la primera prioridad, concuerdo contigo, pero no todo debe estar alineado por lo que es la primera prioridad de las primeras potencias. Y eso demuestra el grado de, de falta de cohesión y de mirada un poquito más estratégica de Latinoamérica, porque eh, se reunió la OEA y no se logró un consenso por algunas abstenciones, pero sin embargo países que se abstuvieron ahora están negociando. Entonces, eso te demuestra a ti que esos cálculos un poquito individualistas finalmente nos afectan a todos, porque es toda la región la que se afecta, la región se afecta en su totalidad. Yo creo que eso nos falta un poco y nos falta un poco bastante, o sea, son años que nos faltan para poder madurar y tener una mirada regional un poquito más consistente y tener foros regionales con un poquito más de peso. Pero actualmente no lo tenemos, estamos muy polarizados y la situación de Venezuela se nos está viniendo encima a todos. Ya estamos sufriendo parte del problema de Venezuela y ahora ujú. vamos a empezar a sufrir la segunda parte del mismo problema. Así es, ¿no? Pero bueno, hoy se nos ha pasado la hora, pero volando. Digamos, vamos a tener que volver a conversar porque yo creo que vale la pena hacer un análisis ya, dado lo importante que es Estados Unidos para América Latina en general, más allá que tengamos simpatía o no por Estados Unidos, finalmente lo que pasa en Estados Unidos políticamente
¿ya? Nos va a afectar, nos va a impactar, como ya sea positivo o negativamente. Luego porque en el fondo ya tenemos una Kamala Harris empoderada con vicepresidente ya definido, a un Trump que está preparando bueno, sus misiles contra Kamala Harris, para decirlo en la terminología que estamos ocupando en el programa. Y yo creo que va a merecer un poco ver cuál es la idea de Estados Unidos frente al mundo con estas dos visiones que no son precisamente muy convergentes, es decir, un pragmatismo realista de Donald Trump, muy asociado a su personalidad, y una Kamala Harris que está más a la izquierda de Obama, con un vicepresidente que también está en esa misma línea, ¿eh? Que no pareciera dejar muy claro si Estados Unidos va a tener o no esa capacidad de proyección futura. Así que yo te dejo comprometido para otra oportunidad para poder un poco hacer los análisis, porque Sí, Estados Unidos ha ido sacando una serie de documentos, pero está desfasado, o sea, los documentos de estrategia nacional, etcétera, que ya lo sacó ya hace un par de años atrás, pero lo ha ido sacando desfasado. Perdió la costumbre de hacerlo preventivamente o anticipadamente como nos tenía acostumbrado por décadas. sí, concuerdo contigo. Creo que sería interesante poder concentrarnos un poco en Estados Unidos, porque el binomio Harris-Walz, que con el nuevo, ¿no es cierto?, ya reconocido compañero de lista, eh, le agregó un valor que ella no tenía y que el segundo de Donald Trump no va a poder competir en igualdad de condiciones y ahí se genera, ¿no es cierto?, un desbalance que estamos muy encima de las elecciones y estamos muy encima del próximo debate y todos pensábamos que los demócratas no se iban a poder armar porque Kamala Harris no le tenían mucha ¿Ya? fe tampoco, pero con el binomio que le colocaron y las acciones que están tomando, podríamos tener una gran sorpresa. Entonces, es un elemento de análisis porque además va a tener repercusiones absolutamente con respecto a Latinoamérica, que es lo que nos interesa principalmente a nosotros, y en el mundo, eso es evidente. Así que, por supuesto, yo acepto la invitación con mucho agrado. Y bueno, y son tantos temas que tendríamos que hablar que se nos vienen encima como por ejemplo Tailandia que quiere construir un estrecho, ¿no es cierto?, para tomar el comercio, ¿no es cierto?, el estrecho de Malaca, y que está generando un problemita en el sur, ahí en esa zona del Asia, del sudeste asiático. Sería interesante también hablar de tantas cosas que, bueno, el tiempo siempre es tirano, pero cuando se pueda. Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Rubén, y gracias a ustedes que nos siguen y que con Rubén, digamos, intentamos, digamos, colocarlo y en el programa Las Cartas sobre la Mesa, colocar un poco el escenario mundial para poder entender qué cosa puede hacer Chile y cómo nos afecta a Chile. Es decir, y Chile y América Latina, porque finalmente ambos estamos todos en el mismo barrio, así que no es un tema menor. Bueno, usted ya tiene, con lo que hemos conversado acá, bastante elementos para que este fin de semana converse, y pueda, digamos, ver las diferentes aristas y usted no sé, ponga su opinión con la información que usted tiene, con lo que vio en TikTok, en Twitter, cuidando de que sea información verificada y no noticias falsas, porque lo contrario, digamos, genera más conflictos que soluciones, y lo que necesitamos acá es ciudadano informado. No se olvide, o sea, la democracia se fortalece con el diálogo, y ese diálogo es donde nosotros queremos aportar con nuestras ideas, con nuestra visión, para que usted tenga una mejor comprensión de lo que va a ser en el mundo. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.